Continuamos con los temas de la unidad 4. Sean bienvenidos. Hoy veremos lo relacionado con el tema 3, cartografía y mapas temáticos. Vamos a hablar sobre el proceso cartográfico, la definición de mapas y otros elementos relacionados, cómo están compuestos y cuáles elementos tienen un mapa, entre otras cosas. Los mapas han sido empleados desde la antigüedad para recoger la información geográfica y transmitirla. Por lo tanto, es importante establecer qué entendemos nosotros por un mapa. Un mapa es un medio de comunicación visual, una abstracción simbólica de algún fenómeno real, lo cual significa que presenta un cierto grado de simplificación y generalización. Antes de entrar en más detalle, es importante que conozcamos una definición más precisa sobre lo que es un mapa y qué es concretamente la cartografía, tal como se muestra en esta lámina. Hay varios elementos interesantes que resaltar de estas definiciones. Por ejemplo, que un mapa muestra la relación que guardan los objetos en él representados, incluyendo el tipo y el número de dimensiones de la información. Además, que el mapa es un producto generado en la cartografía. Diseñar, producir y usar un mapa para comunicar información conforma lo que se conoce como proceso cartográfico y consta de 4 etapas. Recoger los datos usando las técnicas antes vistas, manipular y generar datos usando las técnicas de generalización que ya estudiamos para diseñar y construir los mapas, visualizar el mapa, interpretar la información. La labor del cartógrafo se centra en el segundo de estos puntos, mientras que el usuario del mapa lleva a cabo los dos últimos. El lenguaje visual que ya estudiamos se convierte en un lenguaje cartográfico al adaptarlo al caso particular de la creación de mapas. Y estas reglas equivalentes a la gramática y la sintaxis de un lenguaje hablado son imprescindibles para poder crear cartografía que facilite las labores del usuario de esta. El diseño cartográfico implica que el cartógrafo debe tomar decisiones, como los símbolos a utilizar para plasmar la información que se desea transmitir, por ejemplo. De la misma forma que al hablar queremos transmitir un mensaje o información y para eso usamos el lenguaje como herramienta, en el caso de crear un mapa empleamos el lenguaje gráfico para transmitir cierta información geográfica. Esto que aparece obvio, en realidad es ignorado muchas veces a la hora de elaborar un mapa, y así se pierde gran parte de la capacidad del mapa como elemento de comunicación. Siempre debemos recordar que el mapa, como elemento de comunicación, tiene un propósito. En ese sentido, debemos aplicar todos los aspectos de visualización correctamente, teniendo presente a qué tipo de usuario está dirigido el mapa y la finalidad para la que lo desea. Solo entonces es cuando aplicaremos los conceptos de diseño cartográfico para que el mensaje que elaboremos sea el mejor posible. Tomemos de ejemplo estos mapas. Para un usuario, el mapa A de la imagen anterior puede ser ideal. Para otros puede resultar demasiado difícil de comprender. Lo mismo sucedería con el mapa B, es decir, que el usuario en última instancia y por encima del propio diseño cartográfico, quien hace que el mapa sea o no un elemento útil. Entre algunos de los elementos fundamentales que debemos elegir bien en función del propósito del mapa están la escala, la proyección y el tipo de mapa. Estos elementos sabemos que inciden de gran manera. ¿Cómo se presenta la información para el caso de la proyección? ¿Cuánto de información puede visualizarse? Es decir, el nivel de detalle presentado para el caso de la escala y la forma en que transmitimos la información a través del mapa en el caso del tipo de mapa. Existen muchos tipos de mapas y una de las clasificaciones ampliamente extendidas es la que los divide en dos grupos principales, en función del tipo de información que aportan. Estas son la cartografía
topográfica y la cartografía temática. La diferencia principal entre ambas es que la primera trata de que los mapas incluyan toda la información del territorio al que le dan cobertura, ríos, calles, montañas, edificaciones, zonas medioambientales, etc. Mientras que la segunda se especializa en representar una variable espacial específica, como por ejemplo los centros de salud existentes en una ciudad. Un mapa temático se compone de dos partes principales. Primero, la capa específica de la información temática, en la cual está el mapa donde se representa la variable espacial sobre la que se construye este. Segundo, el mapa base, que proporciona la localización geográfica a la que se refiere la información temática. Es necesario que este mapa tenga menos detalle, es decir que, en la cartografía temática, este mapa topográfico se muestra simplificado, de tal manera que ayude a contextualizar geográficamente la información temática. La cartografía temática es la que con mayor frecuencia se genera mediante el uso de un SIG. Una buena parte de lo visto en relación con las variables visuales y sus propiedades tiene mayor relevancia al tratar con cartografía temática, ya que esos conceptos se aplican a la representación de variables y fenómenos del tipo cuantitativo, y es la cartografía temática la que trabaja con ellos. Revisemos este pequeño ejemplo que nos ayuda a comprender de mejor manera esta parte. Asumimos la existencia de una línea que representa una carretera en un mapa. La cartografía topográfica representa cosas que encontramos en el terreno, la línea en nuestro ejemplo, mientras que la cartografía temática se centra más en la representación de valores y atributos. Para el caso de nuestro ejemplo, se usará algún color, textura o valor para la línea. La cartografía temática se divide en cuantitativa y cualitativa, según el tipo de información que presenta. Y ya que la componente temática de la información geográfica puede ser numérica o alfanumérica, podemos ver ahora la relación que tiene con el tipo de información en la cartografía temática. Los tipos nominal y alfanumérico se usan para representar información cualitativa, mientras que los tipos restantes se usan para representar información cuantitativa. Esta división tiene mucha importancia a la hora de escoger la forma adecuada de efectuar la simbolización, ya que nos garantiza que los elementos visuales comunican de la mejor forma posible toda la información a la que hacen referencia. Veamos este ejemplo. Los mapas de la figura representan la población de los distintos estados de México, pero en cada uno de ellos se usa una forma distinta de simbolizar los valores de la población. El mapa de la parte superior, utilizando la variable visual forma, no nos permite conocer a simple vista cuáles son los estados con mayor población y necesitaríamos recurrir a otra información presente en el mapa para lograr identificar lo que realmente nos interesa. Ya que la población es una variable de estudio de tipo numérico, podemos aplicar la variable visual tamaño para representarla. Esto es precisamente lo que se ha hecho en el caso del mapa inferior, siendo esta representación claramente más adecuada, ya que nos proporciona la información visual de forma más rápida e inmediata. Puesto que un mapa es un elemento visual, es preferible que transmita de forma visual su información. Y un mapa que debamos leer supone un desperdicio tanto de tiempo como de la información misma. Es por ello que es de suma importancia seleccionar la forma de simbolizar la información, usando las variables visuales y sus propiedades más adecuadas. Podemos sintetizar este apartado en estas breves líneas y apoyados en la imagen mostrada.
Para variables de estudio de características cualitativas, deberíamos utilizar las variables visuales color, forma y textura, siempre que sea posible según el tipo de objeto geométrico a simbolizar. Para variables de estudio de características cuantitativas, deberíamos utilizar las variables visuales valor y tamaño. Esta última es la única que permite transmitir toda la información en el caso de variables de tipo razones. El tono, aunque no resulta tan apropiado, podría usarse, pero debemos seleccionar una gama de tonos que presente algún tipo de lógica para establecer un orden. Para componer un mapa cartográfico temático, no basta solo con el mapa en sí, es decir, que no es suficiente la representación de la información geográfica y su simbolización, sino que se necesita otro conjunto de elementos distribuidos y colocados de forma óptima, lo que llamamos los elementos de mapa. Estos han sido pensados para facilitar la interpretación de la información y hacerla más comprensible. Los elementos fundamentales que podemos emplear para componer un mapa son los que se detallan en estas láminas. Es importante resaltar que no necesariamente existirán todos ellos cuando preparamos un mapa, pero debemos tratar de incorporar siempre los necesarios para ayudar con la interpretación de la información del mapa. Aunque no hay un estándar al respecto, a modo de sugerencia podemos mencionar como indispensables el título, el autor, la leyenda, la escala numérica y gráfica, el símbolo del norte, el localizador y otra información como la fuente y la fecha a la que corresponde el mapa. En un mapa impreso debemos tratar de colocar, si no todos los elementos, sí la gran mayoría de estos. Sin embargo, cuando trabajamos con las representaciones dentro de un SIG, la situación es distinta y podemos prescindir de una buena parte de ellos. Por ejemplo, la escala la maneja el propio software del GIS, por lo que no es necesario incluirla gráficamente en el mapa. Tampoco incluir el autor tiene relevancia en este caso. Otro detalle es saber optimizar el espacio que existe en el mapa, tanto en pantalla como en papel. No crear recuadros innecesarios es fundamental. Es por ello que las leyendas no deben colocarse en un recuadro separadas del mapa. En la imagen, el mapa superior muestra un uso adecuado del espacio. Es muy importante cuidar que el diseño del mapa recalque tu propósito, haciendo énfasis en los aspectos más relevantes. Aunque el objetivo principal del diseño cartográfico es crear un mapa útil y no un mapa bonito, no cabe duda que preocuparnos por el aspecto estético es recomendable. Y aunque es un aspecto muy subjetivo, también contribuirá a una mejor interpretación de la información del mapa. En un SIG, principalmente vamos a crear y configurar mapas temáticos, tal como se mencionó antes. Sabemos que el tipo de información que podemos representar en un mapa se clasifica en cualitativa y cuantitativa. De ahí se entiende la existencia de mapas temáticos cualitativos y mapas temáticos cuantitativos. En el mapa cuantitativo se muestra información como distribuciones numéricas de una variable objeto de estudio, mientras que un mapa cualitativo se muestra información organizada en clases en las que se puede descomponer un fenómeno o variable de estudio. Veamos algunos ejemplos de mapas temáticos para asentar los conocimientos recién adquiridos. Este mapa muestra una cualidad de un fenómeno: la migración de los venezolanos y los países a los que prefieren desplazarse. Este mapa, por otra parte, es un mapa temático cuantitativo que informa sobre la distribución poblacional indígena en Latinoamérica. Este último mapa representa información
cuantitativa y cualitativa, ya que muestra la cantidad de parques científicos y tecnológicos que hay en España. Y también resalta las características de si están clasificados como socios y o afiliados. El mapa se considera cuantitativo porque ese es el tipo de información a la que se le da mayor relevancia. Bien, me despido, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.